Bienvenidos, hoy quiero hablarles de un tema profundo, un tema que a veces evitamos y que puede ser difícil de comprender: el sufrimiento. Si somos honestos, todos hemos experimentado sufrimiento en algún momento de nuestra vida. Quizá hayas pasado por pérdidas dolorosas, enfermedades, traiciones o dificultades financieras. Tal vez te has preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? O incluso, ¿dónde está Dios en medio de mi dolor? Estas son preguntas que, en el valle del sufrimiento, parecen no tener una respuesta fácil. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana. Desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, el dolor ha sido una realidad en este mundo. Sin embargo, la Biblia no nos deja sin respuestas. De hecho, a lo largo de sus páginas, encontramos relatos, enseñanzas y promesas que nos ayudan a comprender el sufrimiento desde una perspectiva divina. Hoy, quiero que caminemos juntos a través de esta realidad, pero no solo desde la oscuridad del sufrimiento, sino también desde la luz de la esperanza que Dios nos ofrece en medio de nuestras pruebas. El sufrimiento no es un indicador de la ausencia de Dios. En Salmo 23:4, leemos una declaración que probablemente muchos de nosotros conocemos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo, escrito por el rey David, nos recuerda algo crucial en los momentos más oscuros de nuestra vida. Dios está con nosotros. No estamos solos en nuestro sufrimiento. Aunque no siempre entendamos por qué pasamos por lo que pasamos, podemos confiar en que Dios camina a nuestro lado. Es fácil, en medio del sufrimiento, sentir que Dios está distante o que nos ha abandonado. Pero si volvemos nuestra mirada a las Escrituras, vemos que no estamos solos en sentirnos así. Muchos personajes bíblicos experimentaron sufrimiento profundo y lucharon con estas mismas preguntas. Tomemos, por ejemplo, al profeta Jeremías, quien es conocido como el profeta llorón. En Lamentaciones 3:17 al 20, Jeremías escribe: me alejaron de la paz, me olvidé del bien, y dije: perecieron mis fuerzas, y mi esperanza en Jehová. Acordándome de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayel, mi alma aún lo recuerda. Y se abate dentro de mí. Jeremías estaba en un lugar de desesperación, pero su historia no termina ahí. En los versículos siguientes, encontramos una de las declaraciones más poderosas de esperanza en toda la Biblia: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22 al 23. Jeremías, en medio de su sufrimiento, elige recordar la fidelidad y la misericordia de Dios. Este es un recordatorio para nosotros de que, aunque el sufrimiento sea real y doloroso, la misericordia de Dios es más grande. Cada mañana, Dios nos ofrece nuevas misericordias, y su fidelidad nunca nos abandona. El sufrimiento también nos recuerda que vivimos en un mundo caído. En Romanos 8:22 al 23, el apóstol Pablo describe cómo toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo nosotros, sino toda la creación está sufriendo bajo las consecuencias del pecado. El dolor, la enfermedad y la muerte no eran parte del diseño original de Dios, pero entraron en el mundo debido a la desobediencia del hombre. No obstante, este sufrimiento no es el fin de la historia. Pablo continúa diciendo que nosotros también gemimos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay una promesa de redención futura, un día en el que todo sufrimiento será quitado. Y Dios restaurará todas las cosas. A veces, en medio del sufrimiento, no obtenemos respuestas inmediatas, pero obtenemos una mayor revelación de quién es Dios. El sufrimiento puede ser un catalizador para acercarnos más a Dios, para depender de Él de una manera que nunca antes habíamos hecho. En su dolor, Job vio a Dios de una manera nueva y profunda. Esto nos lleva a la siguiente reflexión: Dios utiliza el sufrimiento para transformarnos. El apóstol Pablo también habla de esto en Romanos 5:3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo nos enseña que el sufrimiento no es en vano. A través de las pruebas, Dios está moldeando nuestro carácter, produciendo en nosotros una paciencia y una esperanza que nos anclan en su amor. Aunque el sufrimiento no es algo que deseamos, podemos confiar en que Dios lo usará para bien en nuestras vidas. Otra perspectiva importante es que el sufrimiento nos une a Cristo.
En Filipenses 3:10, Pablo expresa su deseo de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a él en su muerte, Pablo entendía que, al compartir en el sufrimiento de Cristo, también experimentaba una comunión más profunda con él. Jesús, el Hijo de Dios, no fue ajeno al sufrimiento. Él sufrió el dolor más intenso en la cruz por nosotros. Cuando sufrimos, podemos recordar que nuestro Salvador entiende nuestro dolor, porque Él mismo lo experimentó. No caminamos solos en el valle del sufrimiento, Jesús está con nosotros, sosteniéndonos y fortaleciéndonos. Quizá te estés preguntando, ¿pero por qué Dios permite el sufrimiento? Esta es una pregunta difícil, y aunque no siempre tenemos una respuesta completa. Sí sabemos que Dios tiene un propósito en todo. En 2 Corintios 12:7-10, Pablo habla de una espina en la carne, que le fue dada para que no se exaltara demasiado. Aunque pidió 3 veces que Dios la quitara, la respuesta de Dios fue, «Bastad mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En medio de su sufrimiento, Pablo aprendió una lección invaluable: la gracia de Dios es suficiente. A veces, Dios no quita el sufrimiento de inmediato porque está usando ese dolor para mostrarnos su poder y enseñarnos a depender completamente de su gracia. Esto nos lleva a una verdad reconfortante: el sufrimiento es temporal. En 2 Corintios 4:17. Pablo escribe, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aunque el sufrimiento puede parecer interminable en el momento, Pablo nos asegura que es solo temporal. Hay un día en que toda lágrima será enjugada, y el dolor será solo un recuerdo lejano. Apocalipsis 21:4 nos ofrece esta hermosa promesa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. No importa cuán oscuro sea el valle por el que estés pasando, hay esperanza. Dios está contigo en medio de tu sufrimiento. Él está usando tus pruebas para transformar tu vida, para acercarte más a Él y para mostrarte su poder y su gracia. Y aunque ahora parezca que no hay salida, recuerda que el sufrimiento es temporal. Hay una gloria eterna que nos espera, una vida sin dolor, sin lágrimas, sin muerte. En este momento, quiero animarte a que, en lugar de alejarte de Dios en medio del sufrimiento, te acerques a Él. Permite que Él sea tu refugio, tu consuelo y tu fuerza. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Jesús nos invita a llevarle nuestras cargas, nuestras angustias y nuestro dolor, y a cambio, Él nos dará descanso. Así que, en medio del sufrimiento, mantén tu mirada en la esperanza. Dios está contigo, te sostiene y te llevará a través de este valle hacia la luz de su gloria. Amén.